El Partido Socialista ha traído una ley que ha bautizado con un eufemismo propio de un régimen orwelliano. La llaman Ley Orgánica de la Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña. Nosotros pensamos que hubiera sido mejor que la llamasen Ley Orgánica para hacer presidente a Sánchez a cambio de 7 votos y así por lo menos hubieran dicho la verdad alguna vez en su vida. Se trata de la misma amnistía que negaban enérgicamente el pasado mes de julio y que ahora, presos de su propia ambición y de la necesidad de seguir atornillados al poder, traen al Pleno. Y como el señor Sánchez no puede cambiar la realidad de sus mentiras, mentiras que ellos mismos se han acabado creyendo, han puesto a sus propagandistas a cambiar denominaciones a ver si así conseguían mentir una vez más a los españoles. Pero la realidad es que lo normal es que haya una ley que garantice la convivencia y se cumpla. Y lo anormal es premiar desde el Gobierno a los que se la saltan. Y eso es lo que ha venido a hacer el Partido Socialista. Lo mismo que llevan haciendo durante 5 años. Beneficiar a los criminales que les han llevado al Gobierno. Los separatistas que les dictan los artículos del Código Penal y ustedes, muy obedientes, escriben. Y con esta ley el Partido Socialista pasa por encima del criterio de los tribunales invalidando sus sentencias, pasa por encima de la labor de jueces y policía, pasa por encima del criterio del mismo letrado del Congreso que removieron para poner a otro, y ustedes utilizan su poder para pasar por encima de las instituciones que tienen que representar a todos los españoles. Pero eso, por otro lado, es algo normal para aquellos que creen que estas y las sedes del Partido Socialista son lo mismo. Y ni pueden ni deben ser lo mismo. Pasan incluso por encima de su propio criterio. El referéndum y la amnistía no son posibles. Pedro Sánchez. Lo saben los telespectadores, es la amnistía, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar. No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá, primero, por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. La señora María Jesús Montero también expresó su opinión. Es inconcebible, no se puede explicar con mayor claridad. No se vaya, que la voy a parafrasear. No va a haber referéndum, no es constitucional. Le voy a decir más, es que no cabe en la Constitución. Esto lo dijo María Jesús Montero. No va a haber amnistía. Con nosotros se cumple la ley en todo el territorio. Con nosotros España no corre peligro. Siempre preservando la Constitución. Es la Constitución, es la ley. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros España se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los 3 poderes del Estado, que es el judicial. Es inconcebible una España sin Cataluña o una Cataluña sin España. Con nosotros España no corre peligro. Y que el presidente lo dijo claramente, no lo va a haber referéndum. No va a haber amnistía. No sé cómo se puede explicar con más claridad, Diego. No va a haber autodeterminación. No va a haber referéndum. Lo repetiremos por activa y por pasiva. No es constitucional. Ni amnistía ni nada de eso. Lo voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. Los indultos son constitucionales, el referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este Gobierno no se va a saltar la Constitución. Es cierto que aquí no voy a imitar el ímpetu con el que el señor Iceta replicó estas palabras. El mismo Iceta que ahora hemos sabido que le dio casi 1 millón de euros al tesorero de Tsunami Democrático después de que el propio ministro del Interior asegurase que estaban investigando sus acciones y que terminarían sabiendo quién está detrás. Bueno, pues ahora ya están más cerca de saberlo. Señor, en el texto de la propia ley que ha presentado el Partido Socialista, llegan incluso a declarar su constitucionalidad. ¿Desde cuándo se han convertido ustedes en el Tribunal Constitucional? Quizá desde que lo asaltaron y por eso se permiten ahora el lujo de ejercer como magistrados.
y con una exposición de motivos que se prolonga hasta 12 páginas, cuando el fundamento último de esta ley puede expresarse con solo 6 palabras. Necesitamos los votos de los separatistas. Y la desesperación adopta muchas formas, pero en los últimos años ha tenido un único rostro, el de Pedro Sánchez. Y parten además de una premisa absolutamente falsa, porque afirman que en Cataluña hay 2 bandos. Y por eso dicen en su ley que quieren devolver el conflicto político a los cauces de la discusión política. Pero resulta que cuando alguien se salta la ley ya no es un conflicto, es un proceso judicial. Y aquí no hay 2 bandos. Esto no es un conflicto entre iguales. Aquí lo que hay es una mayoría de catalanes que respeta la ley y una minoría golpista y privilegiada. Y ustedes han convertido a los primeros en ciudadanos de segunda para traer con honores de vuelta a los segundos. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro Sánchez decía en televisión que se comprometía a traer de vuelta a Puigdemont y a sentarlo delante de un juez? Señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. ¿Ustedes se acuerdan cuando el señor Pachi López hoy portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, le decía a Pedro Sánchez: pero Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Pues ni han traído de vuelta a Puigdemont y siguen sin saber lo que es una nación por mucho que se envuelvan en la bandera de España, la misma que se quitan cada vez que habla el presidente separatista de la Generalidad. ¿Y sabe? Resulta que la mayoría progresista salida de las urnas, como ellos repiten constantemente, no es capaz de aprobar nada sin que se alineen los astros. Y esto ocurre porque cuando Sánchez decidió formar gobierno, no estaba pensando en España ni en los españoles, estaba pensando únicamente en atravesar la puerta de la Moncloa. Y la prueba más evidente de eso es que este Ejecutivo tiene una esperanza de vida de 7 días vista. Y va a hacernos todas las semanas rehenes de las imposiciones de los separatistas con tal de aprobar sus decretos fraudulentos y sobrevivir unos días más atornillados en los sillones del Gobierno. Y digo fraudulento porque este Gobierno vuelve a hacer lo de siempre una vez más. Primero, por ser el presidente que más ha abusado de la figura del Real Decreto, que, como ustedes bien saben, es una figura regulada en la Constitución, prevista únicamente cuando existen razones de urgente y extraordinaria necesidad. Pero, como ellos saben que la única forma y la única vía para que se puedan acoger sus peticiones es la vía de la imposición, pues eso es lo que tenemos, imposiciones. Y en segundo lugar, porque todos los decretos tienen siempre una letra pequeña que juega en contra de los intereses de los españoles. Es decir, lo que hace este Gobierno es valerse de causas nobles para colar siempre su letra pequeña unidireccional en perjuicio de todos los españoles. Y como todos los decretos se tienen que votar en bloque, ustedes también lo saben esto, no cabe la votación separada por puntos, pues se dedican a comprometer el sentido del voto de los grupos parlamentarios valiéndose de causas que aparentemente en principio parecen legítimas. Por ejemplo, supuestamente quieren revalorizar las pensiones y para eso traen un decreto. ¿Está Vox en contra de que los pensionistas cobren más, como va a salir diciendo el Gobierno? Evidentemente no. Evidentemente no. De lo que estamos en contra es de que al mismo tiempo que se diga que quieren revalorizar las pensiones y subir las pensiones a los pensionistas, se mantengan los impuestos, se suban los impuestos como el IVA de la luz o el gas y no se deflacte el IRPF y no se adapten los tramos y los baremos del IRPF a la inflación que también pagan los pensionistas. De eso es de lo que estamos en contra. Porque entonces lo que se le está dando a los pensionistas por un lado se le quita por otro y eso no es justicia ni progreso. Eso es un negocio redondo para el Gobierno que casualmente nunca pierde. Y si estuviéramos en una casa de apuestas, pues sería una jugada redonda. Pero es que resulta que estamos hablando del Gobierno de España y el Gobierno lo que tiene que hacer es preocuparse por los españoles, cosa que no ha hecho nunca en los 5 años que lleva en el poder. Y por lo tanto nosotros no vamos a apoyar nada de un Gobierno que ha nacido del pacto con un prófugo
que se sustenta sobre la ilegalidad y que solamente trae medidas con el objetivo de contentar a sus socios en lugar de ayudar a los españoles. Y no le vamos a dar ni un balón de oxígeno a Pedro Sánchez para blanquear la amnistía y todo lo que ha hecho para mantenerse en el poder. Por eso, cuando Vox dice que vamos a hacer una oposición absolutamente frontal, esto no es retórica, ni palabrería, ni poesía, es la pura realidad. Y esperamos en este sentido que el Partido Popular haga lo mismo, porque quienes creemos en el Estado de Derecho, en la unidad nacional, en el orden constitucional y en la convivencia entre españoles, debemos conformar un frente institucional común para frenar al Partido Socialista. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.